Padre, Señor, tengo en la mente un pequeño párrafo, o sea, una meditación pequeña. Creo que puede servir para mí. A mí me hizo mucho bien en otro tiempo. Y ahora también, por supuesto, porque como decía mi hermano recién, el que cree estar firme no vale agradecer porque nadie es firme. Cayeron grandes hombres, inteligentes, reyes, sabios, entendidos, también pensaron en el suelo y nunca más pudieron retomar su camino. Hermano, este es un relato de unos chicos traviesos que cayó accidentalmente una letra en mis manos y lo leí y me quedó prácticamente algo curioso. Y dije, hoy puede servir como el último día que estamos aquí, por este año, ¿no? No sabemos el año que viene. ¿Quién sabe qué definición tiene Dios para nosotros, qué designio? Hermano, pero esto es, a veces pasa con la travesura de los chicos. La palabra dice lo siguiente, voy a leer para que no quede tan ciego esto. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Este es un salmo. Salmo 121, verso 3. Bien. Hermanos, unos chicos traviesos de la montaña, criados en las montañas, salieron un día como cualquiera, cuando salen los chicos a recorrer caminos, como me tocó a mí también en mi infancia. Me gustaba andar por el arroyo, en el monte. No sabía lo que era peligro. Mi madre siempre me decía, cuidarte de alguna serpiente, alguna cosa, pero eso para mí era como muy pasajero, muy tonto, decía yo, porque éramos tantos. Y salíamos a recorrer los arroyos. En ese tiempo era muy perseguido las aves pequeñas y, bueno, teníamos dudas por los colibríes, que hoy ya prácticamente es como que se extinguieron, no hay más. Están los picaflores, pero los colibríes tienen una cola larga como de un palo, que se cruzan y es una hermosura cuando empiezan a cesar las flores. Ese es costumbre porque ellos viven de eso, de la dulzura de las flores. Hermanos, pero hoy ya no se consigue eso. Pero esta lectura que cayó en mis manos, una pequeña letra se ve que era un tratado de esos que se reparten muchas veces en las iglesias, los grupos. Hermanos, y en él decía esto, que chicos traviesos salieron por las cordilleras de las montañas y había un cañón muy grande, se le dice cañón, donde hay montañas que nacen desde allá de abajo y los picos llegan hasta arriba. Otros se acercan al barranco este o al barranco del otro. Hermano, por decirlo así, ¿no? Es un cañón. Y un chico avistó, en su curiosidad, un nido de aves. En ese nido de aves, prácticamente unas aves muy valiosas, costaba mucho dinero una casalcito de animalitos. Y habló con sus compañeros y él dijo que él se animaba a bajar en ese pico de la montaña, donde había una madera, o sea, un casco de un árbol, que se llegaba cerca y tenían una soga, por supuesto, el que sale a jorobar por ahí en las montañas, encuentra algo que hacer con una soga, que es lo primero que hacen los montañeses. Llevar una soga, llevar algo para que en algún peligro, alguna causa, la soga le puede salvar, ¿verdad? En este caso, justamente fue lo que pasó. Vio un nido y
y yo me voy a lanzar. Tiraron la soga, entonces arriba, y él se lanzó al pico de una montaña que llegaba hasta ahí. Pero bueno, y no llegaba justamente arriba del ligar de estas aves. Y este se largó igual porque era el más travieso, el que tenía más coraje. Hermanos, sin notar el peligro, en la mente entró solamente el vicio o aquella ansiedad de vender estos animalitos, de llevarlos, porque era una buena ganancia en ese momento. Pero estaban de travesura, estaban pasando por ese lugar. Hermanos, si este muchacho se lanzó, era el más grandecito y parece que era el más corajudo también. Tenía mucho coraje para estar en ese lugar. No vivió las consecuencias de la profundidad de la montaña, que allá abajo había un pequeño río que corría por las raíces de las montañas, o sea, por la parte más baja, y era mucha altura. Pero no mirando hacia abajo, la sensación del vértigo tampoco no se presenta en la mente de hombre, y no ve el peligro, porque no miró las consecuencias que podía traer. Y este se lanzó y fue a ese nidal y largó la soga, por supuesto. La soga no alcanzaba para las dos cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que se apoderó de los animalitos esos, de las ovecillas, lo puso muy bien resguardado en su ropa, y bueno, yo tenía la seguridad de que él tenía monedas en la mente, ¿no es cierto? Él tenía solamente lo que valía, eso era lo que para él era importante. Hermanos, y después que los tuvo, la soga pendulaba, pero muy poco. O sea, el balanceo de la soga prácticamente ya no llegaba al lugar donde él estaba. Y él estaba abordado justamente, y cada vez la soga esta venía mermando y quedaba en el espacio. Entonces él empezó a entrar como miedo, y ese miedo prácticamente lo dejó casi paralizado. Porque sin ahora él se daba cuenta del peligro que tenía. ¿Y qué sucedió? Hermanos, cada vez más, la soga menos se alcanzaba hacia donde él podía llegar a ese lugar. ¿Y qué pasó, hermanos? Porque yo sí continué la lectura, pensé que iba a pasar otra cosa, pero no. Cuando quiso acabar, prácticamente alguien con una madera volvió a recoger la soga y tirar la soga hasta que llegara hasta él, porque él ya estaba pálido, no sabía qué hacer. El sol caía y prácticamente estaba todo en una forma delicada para él. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí viene la respuesta que yo tomé de ese libro, de esa lectura. Hermanos, llegaba cada vez menos, hasta que llegó un punto que él tuvo que tomar una decisión. Los otros le animaban cada vez más para que no se quedara en ese lugar. Y si él no reaccionaba, y no sé lo que podía suceder con él. La noche ya venía, era muy de tardecita, según la lectura. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermanos, él dijo una palabra: ahora o nunca. Y se lanzó sobre la soga y la tomó, y eso fue lo que logró justamente a esa palabra que se le prendió a la lámpara. Él dijo: es ahora o nunca, porque los otros muchachos estaban prácticamente pálidos, también decaídos, porque iban a perder a su amigo. ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanos, él pudo salvarse con esa palabra: ahora o nunca. Hermanos, con esto quiero terminar. Muchas veces las decisiones nuestras, las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, por algo tan valioso, ¿verdad? Y yo creo que la salvación justamente necesita esa decisión nuestra. A mí me pasó cuando en una cabaña en el Rondo,
oración sobre la salvación de mi hermano. ¿Qué fue lo que sucedió? Tomé la decisión y di el paso de fe en aquella oportunidad hace muchos años, por supuesto. Hermano, sí, no me arrepiento otra vez, pero en mí estaba me temblaban las piernas y yo mismo no sabía si hacerlo o no hacerlo, no estaba tan seguro, hermano, pero dije esta palabra: ahora o nunca. Y fue lo que el muchacho también dijo lo mismo, y saltó sobre la soga, pero que si él no lo tomaba en ese momento, él se iba abajo, con su ganancia, con su inquietud, con su apetito de tener dinero, ¿no? Que no es malo, a veces sí, a veces no, depende de cómo uno esté en la economía, ¿verdad? O la decisión. Hermanos, en este caso, ahora yo pregunto, si nosotros no tomamos una decisión firme, fehaciente, clara en nuestra vida para la salvación de nuestras almas, también puede ser fatal. Porque a lo mejor oportunidades pueden haber muchas o puede haber una sola, o algunas. Hermanos, entonces, quiero animarles a todos que la decisión que hayan tomado, usted cuando duerme, cuando se levanta, cuando tiene alguna insomnio por alguna razón, hermanos, usted empieza a meditar en la palabra y en los pasajes de la palabra. ¿Cuántos han llegado a la meta y cuántos no llegaron? Me acuerdo que en ese tiempo estaba el señor Gauna, policía retirado de la segunda, y estábamos tratando justamente en ese momento. Yo le dije, Federico, te voy a decir una cosa: no dilates el tiempo, porque el tiempo no es tuyo. No dilates el tiempo, porque el tiempo no es tuyo. Y él estaba armando la cabaña para él. Y bueno, le dije eso y él tomó la decisión. Él y su señora. Y fueron bautizados, tuvieron un tiempo, pero después no sé qué sucedió, que se apartaron ellos. Y este hombre ya falleció y no pudo lograrse, porque se apartó del Señor. Era firme. No perdieron. Pero yo le dije, logré decirle: no dilates el tiempo. Yo no sé si eres una persona que tenga alguna necesidad de esto hoy, hermanos, pero tómelo en serio, porque es para mí también, para mí lo antes que nadie, por supuesto, de tomar una decisión de llegar a la meta. Muchas veces nosotros hacemos un plan, pero no sabemos cómo se llega con nuestro propio plan. Hermanos, pero las oraciones de muchos y la oración del justo obrando a mí